El sermón de esta mañana se llama ganar rindiéndose. Y quiero empezar con una fe de rata. En el último sermón yo dije que la gloria del Señor sale por la puerta izquierda, es decir, se retira del templo por la puerta izquierda, como si fuera la puerta oriental, pero no. Sí sale por la puerta oriental, pero es la puerta que está enfrente del santuario. En resumen, Ezequiel, cuando es transportado por las guedejas en una visión, inicia su recorrido por la puerta del norte, que es la puerta a la izquierda del templo. Del santuario se encuentra el ídolo y poco después está el altar. Como que entra al santuario por una puerta, por un hoyo, y encuentra imágenes de reptiles, ustedes recuerdan, sale y cerca del altar de sacrificio están las mujeres llorando ante, ante la imagen de Tamuz y finalmente llega al frente del templo, que es la puerta, la que está enfrente de la puerta oriental, y los ancianos, en lugar de estar arrodillados al santuario, están con la espalda al santuario y arrodillándose hacia la puerta oriental, y es donde se pone el sol. Y ahí sale la gloria del Señor. La gloria del Señor se pone sobre el templo, sobre el santuario, y después se va a la puerta de oriente, que es la puerta de enfrente, y después y se va. Capítulo 11, versículo 1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Entonces, la gloria del Señor sale por la puerta oriental, que es, imaginen otra vez que este es el templo, este es el santuario, y enfrente del santuario está una puerta, un muro con una puerta que es la puerta oriental. Y en la puerta oriental se pone la gloria del Señor y se va. Y Ezequiel es llevado a esta puerta oriental, es elevado a la puerta oriental de la casa del Señor, y ahí es donde ve a 25 ancianos, seguramente hacia abajo, y esos 25 ancianos son diferentes a los demás, a los que ya hemos visto anteriormente. Y hace una aclaración de dos ancianos de los 25. ¿Cuáles son sus nombres? Vamos ahí. Es Caazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benaía. Por si tenían la inquietud, este Jaazanías no es el mismo Jaazanías que vimos en el capítulo 8, que estaba adorando a los reptiles dentro del templo. Este Jaazanías es hijo de Safán y el otro Jaazanías era hijo de Azur. Los estaban con, si era el mismo, no es el mismo. El Señor le dice a Ezequiel que estos dos hombres, junto con los otros 23, maquinan perversidades. Es literalmente lo que le dice el Señor. Y además dice que ellos dan mal consejo en la ciudad. ¿Qué perversidades o qué malos consejos son estos? Versículo 3. Los cuales dicen, esto es lo que ellos dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, Ezequiel, profetiza, hijo de hombre. Para nosotros puede parecer poco claro. Los ancianos dicen, nosotros somos la carne que está en la olla. Ese es el consejo que le daban al pueblo. Y uno pregunta, ¿cómo se va a hacer un consejo? Una maquinación. La carne está en la olla, nosotros pensamos que cualquiera que esté en la olla se va a quemar, ¿no? Se va a hacer. Esto no parece un consejo ni bueno ni malo. Pero de acuerdo con los autores, esto puede significar una de dos cosas, o tal vez las dos. En una cocina de la antigüedad, la carne más fina era colocada en una olla y era cocinada con fuego pequeño, con fuego bajo. Y los menudos, es decir, el desperdicio de la carne, la echaban a las brasas. Entonces, parece que ellos están diciendo, por un lado, nosotros estamos resguardados por la ciudad y los que se llevaron deportados, como Daniel, como Ezequiel,
a las brasas. Entonces este era el consejo que le daban al pueblo. Pueblo, nosotros estamos resguardados, nosotros estamos cuidados, los que se llevaron son los que echaron a las brasas. Ese puede ser un significado. El otro significado puede que sea que la olla no sea una olla de cocinar, sino una olla más bien como un top, como algo para guardar. Lo ponían en la olla y lo guardaban. Y el consejo es exactamente el mismo. El Señor no nos va a castigar, estamos guardados, resguardados en la ciudad. Los que se llevaron son los que Dios está castigando. Y este era el mal consejo. Sigamos haciendo las cosas como si nada pasara porque Dios nos protegerá. Los israelitas que se fueron llevados, los que se llevaron, fueron juzgados. Nosotros no. Estos eran malos consejos o malos mensajes. Esos eran las maquinaciones o los pensamientos que estaban pensando. Versículo 5. Y dice Ezequiel, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Una lectura bastante usual del Antiguo Testamento es, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. No sé si ustedes han leído las historias, pero así dicen, el Espíritu del Señor vino sobre mí. El Señor me hizo hablar y yo dije, aquello que el Señor puso en mi corazón, eso es lo que he dicho yo, eso significa el Espíritu del Señor vino sobre mí. Y no solamente eso, sino que el Espíritu del Señor dice que entiende cuál es lo del espíritu de cada uno de ellos. Él entiende hasta el más íntimo pensamiento. Dios conoce hasta las más mínimas ideas de los hombres y aún las intenciones. El Señor les dice, ha multiplicado los muertos. Yo sé, y ustedes han hecho mal, ustedes han multiplicado los muertos. El hecho de que 6 verdugos, ¿se recuerdan? 6 verdugos celestiales salieran a matar a todos los habitantes de Jerusalén es culpa de los ancianos. Ustedes han llenado de muertos las calles. La muerte espiritual y física de Israel era culpa de sus líderes. En forma idolátrica una forma idolátrica de pensar, esto significa que es culpa final de ellos. El problema no era tanto la idolatría, sino que no se estaban arrepintiendo de ella. Al contrario, se estaban atrincherando en la ciudad y estaban dispuestos a salir contra Babilonia que los tenía cercados. Jeremías ya hace algunos años está predicando y les dice, ríndanse. Ese era el mensaje. Ríndanse, ahí viene Babilonia, ríndanse. El Señor los salvará si no pelean. El Señor los salvará si se rinden. Esa era la forma en el que el Señor los salvaría. No peleen. Si pelean van a perder. La forma en que guarden sus vidas es levantando sus manos y dejando que entre. Los falsos profetas de la prosperidad decían, no, el Señor nos dará la batalla, saldremos a pelear y ganaremos. Estos eran profetas como los profetas hoy de la prosperidad. Jeremías no era popular porque no traía un mensaje similar. Jeremías decía, estamos derrotados, rindámonos. Pero este era el mensaje del Señor. El Señor les había dicho, ríndanse. Los ancianos decían, si ustedes pueden ver en la lectura, dice, edifiquemos casas. Edifiquemos casas, como quien dice, nada está pasando. Sigamos con nuestra vida, porque no perderemos la guerra. Esto haría que maten a cada uno de los habitantes de Jerusalén y además haría que la presencia del Señor abandonara a su pueblo. El Señor le reprocha a los ancianos porque les estaba diciendo que hicieran como que sin nada, sino que también le dice, ha multiplicado sus muertos, porque muchos creerían el mensaje de estos ancianos. Es que aceptémoslo hermanos. Es más fácil creer un mensaje de prosperidad. Pero no hablemos más de allá afuera, hermanos. Hablemos de acá, de nosotros. Aunque sí es triste ver a cabras entre ovejas en estas iglesias de la prosperidad, no me refiero a ellas, me refiero a nosotros. Porque aunque el mensaje se transmite, y lo grabo yo también, el mensaje no es para los que están allá, el mensaje es para nosotros. Muchas veces creemos que el Señor nos debe una bendición material, cuando realmente el Señor lo que desea de nuestra vida es todo lo contrario.
Y nosotros estamos tan ocupados edificando casas que nos olvidamos que realmente debemos tener una comunión con el Señor. Y como dijimos en el último sermón, anhelar la presencia del Señor en nuestra vida, ser su santuario, es decir, cada vez ser más llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que ustedes desean, hermanos? Ustedes están protegidos como en una olla diciendo, vamos a edificar, vamos a salir el lunes y vamos a seguir trabajando y voy a hacer este negocio y voy para allá y voy a ganar este dinero y voy a construir acá. Y sus sueños están pensados en las posesiones materiales como si el Señor les debiera algo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Yo no creo que el Señor me deba nada, pero así trabajo como si al final de mes me van a pagar y si no me pagan me enojo. Versículo 8. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. El Proverbio 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Ellos temían la muerte. Por eso no se rendían a la guerra. Preferían salir a luchar creyendo que el Señor los iba a proteger. Y como el Señor ya los desprotegió un poco, y los desprotegió un poco porque ya entraron una vez y se llevaron a un grupo, donde iba Daniel, y entraron otra vez y se llevaron a otro grupo, entonces se dieron cuenta que su Dios, el Señor Jehová, como que todavía le faltaba un poco. Y decidieron, como dice ese texto, decidieron ir a las costumbres y adoraron a otros dioses. Por eso tenían en el templo el santuario, tenían al sol, tenían a Tamuz, tenían las imágenes de los reptiles, porque su Señor no les funcionaba como ellos querían. Por eso ellos buscaban alianzas con Egipto, estaban derretidos del miedo. Lo único que necesitaban, hermanos, para salvarse, lo único que necesitaban era rendirse. Y con su rendición vivirían. Pero nunca le creyeron al Señor. Ese fue su mensaje de siempre. El Señor les dice, ríndanse y vivirán. Al contrario, hermanos, ellos fueron desesperadamente hacia todo tipo de ídolos para preservar su miserable vida. Y esa falta de fe en Dios correspondía a idolatría. Ellos temían la espada y a espada morirían. Si ellos hubieran temido a la muerte en una horca, el Señor los hubiera matado con una horca. Y esa es la falta de fe que correspondía a la idolatría en sus corazones. Creían que la ciudad de Jerusalén los protegía con sus murallas, pero quien protegía la ciudad de Jerusalén era Dios, no era la piedra, no eran los soldados. Fue así siempre. Nunca nadie fue tan protegido como Jerusalén, no por sus murallas, sino por el Señor que protegía las murallas. Por eso el castigo del Señor fue, tiren hasta la última muralla, que no dejen piedra, para que el Señor se mostrara a ellos que su protección en ningún momento estaba detrás de las murallas. Dios les seguiría protegiendo porque su protección no venía ni de sus ídolos, ni de sus murallas, ni de sus alianzas. Su protección venía de Dios. Yo no sé si puedo dar hasta el momento el entendimiento de la paradoja del reino, porque el Señor les está diciendo, yo los voy a proteger, pero para que los proteja necesitan rendirse. Y ellos necesitan entrar y agarrarlos y tomarlos y llevárselos y yo los voy a proteger. Y ellos lo que querían hacer era atrincherarse en la muralla, protegerse detrás de las piedras, hacer alianzas con otras naciones como con Egipto, poner dioses y adorar a ellos y entonces así se iban a salvar. Y el Señor les dice, esa es la forma en que yo no les voy a proteger. Y eso es tan fácil de comprender, pero tan difícil de aceptar, que con el Señor se gana rindiéndose.
Ellos creían que estaban seguros en una olla, en un topper, y ellos creían que eran una carne apartada, que ya los que se habían llevado habían sido echados al fuego. Y en cierta medida, Jerusalén no sabe qué están pasando. A los ojos de Jerusalén, los habitantes de Jerusalén, se habían llevado a dos grupos ya cautivos, seguramente con sus cadenas y sus grilletes, y se los llevaron. Ellos no sabían que se los habían llevado, pero los estaban protegiendo allá. ¿Qué había pasado con Daniel, hermanos? Se lo llevaron a la corte y le dieron comida y lo pusieron con el rey. ¿Y qué pasó con Ezequiel? Se lo llevaron al río, a los campos de sembradíos, y ahí estaba tranquilo. Y a los ojos de Israel, a ellos habían caído a las brasas. Y ellos eran carne apartada en una olla. Entonces el Señor los sacaría para morir justamente en el perímetro de la ciudad. Ahí morirían, en las murallas. El límite de Israel dice, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Este es nuestro Dios, hermanos. Así sabremos que el Señor gobierna sobre todo el mundo. Cuando dejemos de luchar contra el mundo para saber que debemos adoración ante el único que merece la pena, el Señor. Dios así quebró a Israel, lo quebró. Él tuvo que enseñarles quién era su prioridad. Su prioridad no era la autopreservación, ni sus casas, ni su religión, sus comodidades. Su prioridad debía ser el Señor y su adoración a Él. Hermanos, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Ruegan su protección día con día? Yo no sé si ustedes pueden ver las noticias, pero antes era más difícil porque uno tenía que abrir el periódico. Si uno no compraba el periódico, no se enteraba de las noticias, ¿no? Y había un periódico que era más escandaloso que otro, ¿no? Pero ahora uno abre el teléfono y ahí está todo lo que pasa. Accidentes, violencia. Y nosotros decimos, ay, que el Señor nos proteja. Señor, bendice mis alimentos. Señor, ayúdame a conseguir un trabajo o un mejor trabajo. Señor, yo te pido salud. Señor, quítame la ansiedad, quítame el miedo, quítame la tristeza. Señor, ayúdame a resolver este conflicto. Señor, ayúdame con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Y yo les pregunto, ¿cómo está su vida devocional con el Señor? Esta es una teología de la prosperidad. Cuando los asuntos mundanos tienen una posición preeminente en nuestra vida, porque encomendamos nuestros asuntos al Señor y creemos que estamos siendo espirituales porque oramos antes de comer y antes de salir oramos al Señor y entonces esperamos que si oramos al Señor, Él nos va a cumplir. Creemos que somos carne protegida en una olla. Nosotros hemos sido salvos. Venimos a la iglesia, cantamos los domingos, oramos, escuchamos la prédica, movemos todas las palancas y apachamos todos los botones necesarios para que recibamos una bendición del Señor. Pero en nuestra vida puede ser que no haya deleite jamás en el Señor. Ustedes se deleitan en el Señor. El domingo hacemos nuestra parte. Y el lunes, bueno, Señor, ya fui el domingo a la iglesia, ¿no? Sembramos el domingo y esperamos cosechar toda la semana. Nuestro Dios es misericordioso, pero nunca el Señor pretende ser una religión vacía, sino una religión, como dice Santiago, una religión sin mancha y pura, es decir, genuina, es decir, apasionada, una religión verdadera. El problema de una religión fingida es que es una adoración falsa. Ese es el problema. No necesitamos ídolos, hermanos, no necesitan estatuas en su casa. Significa que estamos adorando a otras cosas. La vida, el mundo, la profesión, el trabajo, la familia, cualquier otra cosa que no sea el Señor. Allí están nuestros dioses. ¿Y saben qué? El Señor nunca aceptará eso. O nos rendimos delante de Él o moriremos. Espada temen y espada recibirán. Hermanos, yo les pregunto, ¿temen perder lo que tienen? Si temen perder lo que tienen,
perderán todo lo que tienen. Pero si ustedes pierden todo por causa del Señor, ganarán a Dios y ganarán a Cristo. Él mismo lo dijo. Mateo 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Israel estaba atrincherado. Tengo un ídolo por acá, otro por allá, adoramos acá, las murallas, alianzas, y Babilonia no va a entrar. Y Dios le está diciendo, quiten todos tus ídolos, abran las puertas y ríndanse. ¿Y saben qué pasó con los que se rindieron? ¿Qué creen? Se salvaron. No los tocó absolutamente nadie. Perder nuestra vida por causa de Dios no significa necesariamente un acto heroico de martirio, aunque para muchos en la historia de la iglesia sí lo ha sido. Significa en nuestro día a día estar dispuestos a dejar a un lado nuestras propias ambiciones para seguirlo a Él, para amarlo a Él como Él nos amó y para adorarlo a Él como Él nos demandó. Vivir otro tipo de vida es idolatría. Una idolatría a las cosas que no tienen ningún tesoro en los cielos. Israel prefería aferrarse a sus ídolos porque así creían que harían preservar su vida. Pero la única forma de salvarse de la condenación de la conquista era creyendo en sus profetas y rindiéndose ante la soberanía de Dios. Esta mañana, hermano, Cristo nos ofrece exactamente lo mismo. Abandonar todo tipo de ídolos para ganarlo a Él. Porque ¿cómo luce su vida? ¿Es nuestro Dios un accesorio para cumplir los propósitos que yo tengo diariamente y a Él lo dejo en segundo plano? Hermanas, ¿cuántas veces oraron esta semana? O leyeron la palabra, o cantaron, o le adoraron. Eso es idolatría. Estamos tan preocupados tratando de preservar nuestro trabajo, preservar nuestra salud, preservar nuestras relaciones, preservar nuestra vida en general, y dejamos al Señor de un lado. Hermanos, ¿saben qué será lo primero que perderemos? Aquello que preservar. Pero si entregan al Señor todo lo que tienen, ganarán su vida y lo ganarán a Él. Esta no es una advertencia. Esto es algo que el Señor claramente le dice. Y si alguien creía que esto es como, tal vez pase en el futuro, para que Ezequiel lo creyera, vean lo que el Señor hace. Versículo 3. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Para que Ezequiel viera que no era algo a largo plazo, lo que el Señor dice, ellos morirán. ¿Y quién muere? Uno de ellos. Pelatías, hijo de Benaía. Para que él no pensara que era algo que tal vez pasara. Ya cayó el primero. ¿Debe el Señor juzgar severamente a su pueblo para encontrar corazones entregados? ¿Deben morir sus siervos para que valoren a Dios como Él lo vale? Contrario de lo que una religión vacía dice, el Señor obedeció todos los mandamientos y estatutos de Dios. Jesucristo cumplió todo lo que Israel no pudo cumplir e igualmente murió. Él no murió por la espada, sino por los clavos y la lanza. Siendo el justo, recibió la condenación para que nosotros injustos recibiéramos la vida. Uno de los reclamos que le hace el Señor a Israel es, ustedes recibirán esto porque no obedecieron mis mandamientos. Y Cristo obedeció los mandamientos e igualmente murió. Porque murió por nosotros. Él recibe toda la condenación que nosotros merecíamos para darnos la vida. De modo que estas advertencias, aunque son reales, no son definitivas en nuestra vida, hermanos. Hay un
una posibilidad de arrepentimiento en nuestros corazones hoy. No hay forma que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo porvenir nos puedan separar del amor del Señor. Jamás. Si ustedes han confiado en el Señor nos guarda en su mano, pero la misma mano que nos guarda es la misma mano que disciplina. Así que hermanos, no temamos ya a quien mata el cuerpo, ni quita las cosas de este mundo. Temamos al que mata el alma, pero al que la preserva también. El Señor dejó que Israel tuviera un rey y tuviera murallas y tuviera un templo, pero no era eso lo que protegía a Israel, era el Señor. Para que nosotros, hermanos, seamos salvos de nuestros ídolos y no seamos condenados por ellos, sino que entreguemos nuestra vida a Jesús, quien es nuestro verdadero Dios. ¿Quién es el remanente, hermanos? Dice Ezequiel, destruirás a todo el remanente de Israel, es decir, destruirás a los que no han muerto. La iglesia es el remanente. Aquella parte de los hombres que han recibido la misericordia del Señor a pesar de sus idolatrías, es decir, nosotros. Todos nosotros hemos entregado nuestra vida a la idolatría, aún siendo salvos, pero el Señor sigue teniendo amor por su iglesia. El Señor sigue teniendo amor por nosotros y sigue tocando nuestro corazón. De modo que el mensaje de Ezequiel a nosotros, aunque es una palabra dura, encontrará resistencia solamente en aquellos corazones que resisten al Señor. Pero hermanos, para aquellos que son fieles hijos del Señor, abrirán sus puertas y se rendirán. ¿Se rinden ustedes ante el Señor? ¿O el Señor tendrá que abrir las puertas con violencia? El que teme perder la vida, morirá. El que teme perder sus pertenencias, el Señor se las quitará. Para que entienda que el último tesoro que debe tener es a Cristo. Como dijo Martín Lutero, todo lo que he preservado, lo he perdido. Pero todo lo que he entregado en Cristo, lo conservo. El que teme perder la vida, morirá. El que teme morir a espada morirá. Pero quien entregue su vida voluntariamente a Cristo, vivirá. Hermanos, el reino de Dios se gana rindiéndose. Señor, ayúdanos a pensar en Israel, que atrincherados en su ciudad, detrás de sus murallas, con sus alianzas, con sus ídolos, murieron, porque lo único que tenían que hacer era rendirse ante Babilonia. Y pensar en aquellos que fueron llevados con grilletes, humillados, pero se salvaron. Así nosotros te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos. No solo nuestras pertenencias, Señor, sino también nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestros deseos y anhelos. Son todos tuyos, Señor. Haz tú lo que quieras en nuestra vida para poder ganarte a ti, a Jesucristo. Y si alguien aquí, Señor, vive lejos de ti, te pido que tú toques su corazón antes de que llegue la espada a su vida. Que tú abras las puertas de su corazón y hagas que se rinda. Así también, Señor, a nosotros que ya lo hemos hecho, te pido que no endurezcamos nuestro corazón, sino que meditemos acerca de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que deseamos, para poder entregártelo a ti. Todo aquello, Señor, que deseamos ganar, lo perderemos si no te ponemos a ti en primer lugar. Y no de una manera abstracta, Señor, sino danos el deseo de orar, y orar mucho para encontrarte a ti en oración. De cantar, Señor, de cantar mucho para exaltar tu nombre. Y de leer tu palabra para escucharte mucho, porque tú eres nuestro deleite. Y que nuestra adoración diaria, nuestra adoración personal y nuestra adoración familiar y la adoración de hoy sea una prioridad en nuestra vida. Y todo lo demás que hagamos, Señor, pueda ponerse en segundo lugar. Y sin embargo, hecho para tu gloria. Te pido, Señor, que tú
sigas exaltándote entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.